La historia oficial nos dice que Jeffrey Epstein era un genio de las finanzas. La realidad es que Jeffrey Epstein era un fantasma. Para entender cómo un hombre termina siendo el dueño de una isla privada donde el tiempo y la ley se detienen, debemos viajar a 1974, a los pasillos de la Dalton School en el Upper East Side de Manhattan. Epstein, sin poseer siquiera un título de grado, habiendo abandonado Cooper Union y el Courant Institute, fue contratado para enseñar física y matemáticas en una de las instituciones más elitistas del mundo. ¿Cómo? La respuesta corta es Donald Barr, el entonces director de Dalton y ex agente de la OZ, precursora de la CIA. Barr, un hombre que escribió novelas sobre imperios intergalácticos y control social, vio algo en el joven Epstein. No era su capacidad pedagógica, sino su ambición depredadora. ¿Fue Epstein un activo de inteligencia desde el primer día? Los registros muestran que en Dalton, Jeffrey no solo enseñaba ecuaciones, aprendía a observar a las hijas de la élite financiera de Nueva York. Aprendía sus debilidades, sus nombres, sus rutinas. Fue su primer campo de entrenamiento en la ingeniería social. Allí, en esos salones de clase rodeados de techos altos y bibliotecas de roble, Epstein comprendió que el acceso es más valioso que el talento. Si Donald Barr fue el mentor, Leslie Wexner fue el motor. Wexner, el multimillonario detrás de L Brands y Victoria's Secret, es la pieza más extraña en este rompecabezas. En los años 80, Wexner era un hombre solitario, un magnate del retail que controlaba un imperio, pero carecía de un heredero social. Entra Epstein. En un movimiento que desafía toda lógica financiera, Wexner le otorgó a Epstein un poder notarial total. Jeffrey podía firmar cheques, vender propiedades y gestionar la fortuna de Wexner sin consultarle. Epstein pasó de vivir en apartamentos modestos a ocupar la mansión más grande de Nueva York, una propiedad de 7 pisos en la calle 71 que originalmente pertenecía a Wexner. Era como si Jeffrey fuera su alter ego, declararon antiguos empleados de L Brands, pero la investigación sugiere algo más oscuro. Epstein no solo gestionaba el dinero de Wexner, gestionaba su imagen. Fue durante este periodo cuando Epstein comenzó a utilizar el casting de modelos de Victoria's Secret como una herramienta de reclutamiento. La marca de lencería más famosa del mundo se convirtió, según testimonios judiciales, en el catálogo personal de un depredador. Para mover a las élites, se necesita un medio de transporte que garantice la discreción absoluta. Así nació el Boeing 727, matrícula NN202JE, conocido mundialmente como el Lolita Express. Este avión no era simplemente un transporte de lujo, era un laboratorio de chantaje móvil. El manifiesto de vuelo, desclasificado años después, es un ¿quién es quién? Del poder global. Presidentes, exmandatarios europeos, científicos de renombre como Stephen Hawking y actores de Hollywood. Pero hay un patrón, la presencia constante de masajistas menores de edad. Las azafatas y pilotos del avión han testificado bajo anonimato que el avión estaba equipado con cámaras en los compartimentos de descanso. Cada conversación, cada interacción entre un político poderoso y una de las jóvenes reclutadas por la red era grabada. Epstein no buscaba dinero, buscaba seguros. Si un senador de los Estados Unidos se subía a ese avión, bajaba debiéndole su carrera a Jeffrey. Finalmente llegamos a Little St. James, comprada en 1998 por $7.9 millones. La isla se convirtió en el soberano reino de Epstein. Allí, las leyes de los Estados Unidos eran una sugerencia lejana. Los empleados de la isla tenían prohibido hablar con los invitados. Se les confiscaban los teléfonos. Se les obligaba a firmar NDAs, acuerdos de confidencialidad que amenazaban con la ruina total si mencionaban lo que veían en el templo. El templo, una estructura con rayas azules y blancas y estatuas doradas en el techo, ha sido objeto de infinitas teorías. Pero la realidad técnica es más perturbadora. Ingenieros que trabajaron en la isla reportaron que el edificio tenía niveles subterráneos masivos reforzados con acero, accesibles solo por un ascensor oculto. Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes, describió la isla no como un lugar de placer,
sino como una oficina de operaciones. Epstein pasaba horas en su computadora, coordinando transferencias internacionales de fondos, mientras Ghislaine Maxwell organizaba la logística de las jóvenes que llegaban en barcos desde St. Thomas. Aquí es donde el documental entra en terreno peligroso. ¿Era Epstein un agente independiente o una pieza de ajedrez en un juego de espionaje internacional? Alexander Acosta, el fiscal que supervisó el primer acuerdo benévolo de Epstein en 2008, confesó años después a los investigadores del equipo de transición de Trump: me dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y que lo dejara pasar. Las conexiones de Epstein con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, y sus múltiples viajes a Tel Aviv sugieren una conexión con el Mossad. Por otro lado, sus vínculos con el príncipe Andrés de Inglaterra y Bill Clinton sugieren que servía como un facilitador de compromisos para múltiples agencias. La red de Epstein no era solo un anillo de abuso, era una infraestructura de recolección de inteligencia humana, Schumint. Hemos establecido quién era el anfitrión. Hemos visto el escenario y hemos escuchado el eco de los motores del avión. Pero nada de esto habría sido posible sin la ingeniera social detrás del trono. Una mujer que no venía de los suburbios, sino de la alta alcurnia británica. Una mujer que transformó la depravación en un evento de gala. Jeffrey tenía el dinero y los contactos, pero ella tenía el método. En la próxima parte diseccionaremos la vida de la mujer, que según las víctimas era más peligrosa que el propio Epstein. Ghislaine no era solo una acompañante, era la arquitecta social del abismo. Y su historia comienza en las cubiertas de un yate que también desapareció en circunstancias misteriosas. Ghislaine no nació en la oscuridad, nació en el privilegio más absoluto, bajo la sombra de un padre que robó el futuro de miles. Para entender a la mujer que le limpiaba la cara a Jeffrey Epstein, debemos entender de dónde venía. Su padre, Robert Maxwell, fue un titán de los medios de comunicación británicos, dueño del Daily Mirror y rival directo de Rupert Murdoch. Pero Maxwell era algo más, un agente triple. Se dice que trabajó para el MI6 británico, la KGB soviética y de manera más documentada para el Mossad israelí. Cuando Robert Maxwell murió en 1991, cayendo de su yate, el Lady Ghislaine, en circunstancias que muchos forenses calificaron de imposibles para un suicidio, se descubrió que había saqueado cientos de millones de libras de los fondos de pensiones de sus propios empleados. Ghislaine, su hija favorita, se quedó sin herencia económica, pero con una herencia mucho más valiosa: los contactos de inteligencia de su padre. Tras la muerte de Robert, Ghislaine huyó a Nueva York. Estaba arruinada, pero poseía los códigos de acceso a los niveles más altos del poder europeo. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando conoció a Jeffrey Epstein. No fue un romance, fue una fusión corporativa de activos. Él tenía el capital fresco de procedencia dudosa. Ella tenía la agenda que incluía a la realeza y a la aristocracia intelectual. Ghislaine Maxwell no era una simple facilitadora, era una experta en la psicología de la vulnerabilidad. Ella diseñó lo que en los informes del FBI se llamó la pirámide. El método era quirúrgico. Maxwell buscaba jóvenes en centros comerciales, paradas de autobús o escuelas de arte. No las abordaba Epstein, las abordaba ella. Una mujer sofisticada, con acento británico, que les prometía carreras en el modelaje, becas de estudio o simplemente un trabajo bien remunerado como masajista. Según el testimonio de Maria Farmer, la primera víctima en denunciar a la red en 1996, Ghislaine era quien realizaba el entrenamiento. Les enseñaba cómo comportarse frente a hombres poderosos, cómo vestir y, lo más importante, cómo guardar silencio. Ghislaine normalizaba el abuso presentándolo como un servicio para hombres importantes. La red funcionaba como un sistema de marketing multinivel. A las jóvenes reclutadas se les ofrecía dinero extra si traían a sus amigas. 3 amigas y tu deuda queda saldada, les decían. De esta manera, las víctimas se convertían en cómplices involuntarias, creando un lazo de silencio difícil de romper. ¿Cómo logras que un príncipe de Inglaterra se convierta en tu invitado habitual? A través de Ghislaine,
la conexión entre Maxwell y el príncipe Andrés se remontaba a sus años en Oxford. Ella era su llave para entrar en el Palacio de Buckingham y en las fiestas de la alta sociedad europea. El príncipe Andrés visitó la isla de Epstein y sus diversas mansiones en múltiples ocasiones. La famosa fotografía de Andrés abrazando a una joven Virginia Giuffre en la casa de Maxwell en Londres es la prueba física de la efectividad del método de Ghislaine. Ella no solo proveía a las víctimas, ella proveía el escenario donde el poder se sentía seguro para ser depravado. ¿Por qué alguien con el estatus de un príncipe pondría en riesgo su reputación por un financiero como Epstein? La respuesta, según analistas de inteligencia, es el compromiso. Una vez que cruzas la línea en una de las propiedades de Epstein, dejas de ser un aliado para convertirte en un activo controlado. La red no era solo para el placer de Jeffrey, era un mecanismo de extracción de lealtad absoluta. Entramos ahora en el corazón de la evidencia. El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein no es un mito, es un directorio de casi 100 páginas que contiene nombres, teléfonos privados, direcciones y notas personales de la estructura de poder mundial. En este libro, recuperado por un empleado de Epstein y entregado a las autoridades, aparecen nombres que van desde Donald Trump y Bill Clinton hasta líderes científicos del MIT y directores de agencias de inteligencia. Pero lo más revelador son las anotaciones al margen. Códigos como más, masaje, local o traveler. Ghislaine era la encargada de mantener este libro actualizado. Ella era la base de datos viviente. Sabía quién prefería qué, quién tenía deudas de juego, quién estaba pasando por un divorcio difícil. La red de Epstein era, en esencia, una agencia de servicios integrales para la élite, donde el producto final era el secreto guardado bajo llave. A finales de los años 90, la red estaba en su apogeo. Tenían el dinero de Wexner, la logística de Maxwell y el avión listo para despegar en cualquier momento. Sin embargo, cuando tienes tanto poder, empiezas a creer que las reglas de la gravedad no se aplican a ti. Epstein y Maxwell empezaron a dejar un rastro de víctimas que ya no podían ser silenciadas con dinero. Pero lo que ellos no sabían es que el sistema que los creó también estaba listo para sacrificarlos si el ruido se volvía demasiado fuerte. El acuerdo que salvaría a Epstein en Florida en 2008 no fue un error judicial, fue una orden de arriba para proteger la red de contactos. Pero antes de llegar a ese juicio, ocurrió algo que el FBI encontró en los cofres de la mansión de Nueva York, algo que cambiaría la investigación para siempre. Ese algo eran terabits de datos que nunca debieron ser grabados y que ponían nombre y apellido a la oscuridad. En 2005, el imperio de Jeffrey Epstein parecía impenetrable. Se movía entre su mansión de Palm Beach, valorada en decenas de millones, y las oficinas de los hombres más poderosos de Florida. Pero el exceso de confianza fue su primer error. Todo comenzó con una denuncia que la policía de Palm Beach no pudo ignorar. Un padre preocupado por su hija de 14 años que había sido llevada a la mansión de Epstein para un masaje. Lo que el jefe de policía Michael Reiter encontró al iniciar la investigación fue un pozo sin fondo. No era un caso aislado, era una operación industrial. Epstein tenía un sistema de relevos. Cuando una joven cumplía la mayoría de edad o se volvía problemática, era reemplazada por dos más. La policía confiscó los registros de entrada de la mansión y descubrió que el flujo de menores era constante, a plena luz del día, bajo el sol de Florida. ¿Cómo es posible que un depredador opere de manera tan flagrante en una comunidad donde cada esquina está vigilada por seguridad privada? La respuesta es que Epstein no solo compraba silencio, compraba complicidad. Donaba sumas astronómicas a las fundaciones de la policía, invitaba a los jueces a cenas privadas y mantenía a los políticos locales en su nómina de asesoría. Cuando el FBI finalmente allanó la mansión de Palm Beach en 2005, no solo buscaban pruebas de abuso, buscaban el seguro de Epstein. En una habitación oculta tras una estantería, los agentes encontraron algo que congeló la investigación, una colección de cámaras de alta resolución instaladas en los techos, camufladas como detectores de humo.
Estas cámaras apuntaban directamente a las camas de los invitados. Epstein no solo era un voyeur, era un archivista. Según los informes filtrados años después, los agentes federales encontraron cajas de cintas de video con etiquetas que correspondían a iniciales de figuras públicas de alto nivel. Aquí es donde la narrativa oficial se rompe. En lugar de procesar estas pruebas para identificar a los cómplices, el Departamento de Justicia de Florida, bajo la presión de abogados de élite como Alan Dershowitz y Ken Starr, comenzó a desmantelar el caso desde adentro. Las pruebas más condenatorias desaparecieron de los inventarios oficiales o fueron clasificadas bajo el sello de seguridad nacional. ¿Qué contenían esos videos que hacían que el FBI tuviera miedo de su propio descubrimiento? Llegamos al punto de inflexión más escandaloso de la jurisprudencia estadounidense, el Acuerdo de No Procesamiento NPA de 2008. Mientras la policía de Palm Beach tenía pruebas para condenar a Epstein a cadena perpetua por el abuso de al menos 36 menores identificadas, el fiscal federal Alexander Acosta firmó un documento que prácticamente le pedía perdón a Jeffrey. Me dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y que este caso estaba por encima de mi nivel salarial, confesaría Acosta años después. El trato fue ridículo. Epstein se declararía culpable de un solo cargo estatal de solicitud de prostitución. Pasaría solo 13 meses en una cárcel privada donde podía salir 12 horas al día para trabajar en su oficina. Y, lo más increíble, el acuerdo otorgaba inmunidad total a todos sus posibles co-conspiradores. Durante sus 13 meses de condena, la vida de Epstein no cambió. Cada mañana, un chofer lo recogía de la cárcel del condado de Palm Beach y lo llevaba a su oficina en la avenida Ward. Allí, seguía gestionando su red. No era un hombre caído en desgracia, era un hombre que había demostrado ser más fuerte que la ley. Fue durante este periodo de prisión cuando Epstein comenzó a diversificar sus conexiones hacia el mundo de la tecnología y la ciencia. Si los políticos eran demasiado ruidosos, los científicos eran discretos. Comenzó a financiar departamentos enteros en Harvard y el MIT. ¿Por qué? Porque necesitaba una nueva capa de legitimidad. Si los genios del mundo aceptaban su dinero, el público olvidaría su pasado. Invitó a Stephen Hawking a su isla poco después de su liberación. Financió a Marvin Minsky, el padre de la inteligencia artificial. Epstein estaba comprando el futuro para borrar su pasado. Estaba construyendo un búnker intelectual que lo protegería de la próxima tormenta que, aunque él no lo sabía, ya se estaba gestando en los archivos de un pequeño periódico de Florida llamado The Miami Herald. Jeffrey Epstein pensó que el pacto de 2008 lo había hecho inmortal. Durante una década vivió como si el mundo le perteneciera, volando en su jet y expandiendo su red hacia los niveles más altos de Silicon Valley. Pero el silencio tiene un límite y el trauma de las víctimas no caduca con un acuerdo firmado bajo la mesa. Mientras él celebraba su libertad, un grupo de mujeres, lideradas por Virginia Giuffre, comenzaba a tejer una red de resistencia. Ya no tenían miedo de sus abogados, ni de sus contactos en la inteligencia. Pero antes de que la justicia volviera a tocar a su puerta, el FBI encontraría algo en su mansión de Nueva York que ni siquiera el pacto de 2008 podría proteger. ¿Qué contenían los cofres de seguridad que hacían palidecer incluso a los agentes más veteranos? Lo que descubrieron en esos sótanos fue la prueba final de que Jeffrey Epstein no era el fin de la red, era solo el archivista. Para el ciudadano común de Nueva York, la mansión de la calle 71 era simplemente una joya arquitectónica del Upper East Side, una reliquia de piedra caliza de la Edad Dorada. Pero para Jeffrey Epstein era una estación de escucha. Cuando el FBI cruzó el umbral en julio de 2019, no entraron en una residencia, entraron en un archivo de inteligencia privada. Los agentes describieron una atmósfera de opulencia estéril, donde el arte de valor incalculable convivía con una tecnología de vigilancia que no debería existir en un hogar civil.
Cada centímetro de esa mansión estaba diseñado para desorientar. Los techos de 5 metros de altura, las escaleras de mármol y los retratos de figuras históricas creaban una ilusión de legitimidad. Sin embargo, tras los paneles de madera de las bibliotecas, se ocultaba el verdadero propósito de la propiedad. Los registros de la investigación judicial revelan que la red de cableado de fibra óptica de la casa era lo suficientemente robusta como para gestionar el tráfico de datos de una pequeña corporación. ¿Para qué necesitaba un financiero tal capacidad de transmisión de datos? La respuesta estaba en los ojos de las estatuas y en los detectores de humo falsos, el registro constante de cada invitado, de cada susurro y de cada pecado cometido bajo su techo. No se trataba solo de grabar para el placer personal. Se trataba de la creación de un repositorio de compromat que garantizara que nadie, desde los niveles más bajos del poder local hasta los despachos del ala oeste de la Casa Blanca, pudiera moverse contra él sin enfrentar la destrucción total. El 9 de la calle 71 era el servidor central de una red de chantaje que mantenía al mundo como rehén. Cuando los especialistas en apertura de cajas fuertes del FBI lograron perforar el acero reforzado de la caja fuerte del segundo piso, el aire de la habitación se volvió pesado. Lo que encontraron no era riqueza convencional, sino la moneda del inframundo. Miles de fotografías, cuidadosamente catalogadas por fecha y nombre, que mostraban a niñas en situaciones que ninguna sociedad civilizada puede tolerar. Pero junto a este horror, había documentos que vinculaban a Epstein con identidades falsas y operaciones de lavado de dinero internacional. El hallazgo de un pasaporte austriaco falso, emitido en la década de los 80, con una foto de un Epstein más joven pero con un nombre distinto, planteó una pregunta que el Departamento de Justicia aún no ha respondido con claridad. ¿Para quién trabajaba Jeffrey antes de ser Jeffrey? Las anotaciones en los márgenes de los documentos financieros encontrados en esa caja fuerte mencionaban transferencias a cuentas numeradas en Suiza y Luxemburgo, vinculadas a entidades que sirven como fachadas para operaciones de inteligencia exterior. Los diamantes sueltos encontrados no eran para joyería, eran el kit de escape de un activo de inteligencia. Piedras preciosas, efectivo en múltiples divisas y documentos de identidad falsos son las herramientas de alguien que sabe que en cualquier momento el sistema puede decidir retirarlo. Epstein vivía con la paranoia constante de quien sabe demasiado y ha traicionado a demasiados. La mansión de Nueva York no era su hogar, era su trinchera final. En los pisos superiores, en las habitaciones que las víctimas llamaban las salas de masaje, la decoración cambiaba. Allí, el mármol daba paso a alfombras gruesas que amortiguaban los gritos y espejos que ocultaban lentes de alta resolución. Los testimonios de sobrevivientes como Sarah Ransom describen un protocolo de normalización de la depravación. Ghislaine Maxwell no solo estaba presente, ella dirigía la coreografía. Ella te hacía sentir que no tenías valor, que tu único propósito era servir a los amigos de Jeffrey, relata una de las víctimas. Este era el corazón oscuro de la operación, la destrucción sistemática de la voluntad humana. Epstein y Maxwell entendían que una víctima quebrada psicológicamente es menos propensa a denunciar. Utilizaban el lujo de la mansión como una jaula de oro, haciendo sentir a las jóvenes que el mundo exterior nunca les creería frente al poder y la riqueza que las rodeaba. La investigación reveló que Epstein mantenía un libro de reglas para el personal de la casa. Entre las instrucciones se incluía la prohibición absoluta de que los empleados hablaran con las jóvenes o que miraran a los ojos a los invitados de alto perfil. El silencio era la ley fundamental del 9 East 71st Street. Cada empleado, desde el mayordomo hasta la señora de la limpieza, era un engranaje en una máquina diseñada para el ocultamiento industrial del crimen. Mientras el FBI analizaba las fotos, otra rama de la investigación se centraba en los registros digitales de las computadoras de Epstein. Lo que descubrieron fue una obsesión que rozaba lo mesiánico, la eugenesia. Epstein no solo financiaba a científicos para limpiar su imagen,
buscaba una forma de inmortalidad a través de la genética. Sus conversaciones con biólogos de Harvard y el MIT giraban en torno a la idea de crear una superraza financiada por sus recursos. Jeffrey planeaba convertir su rancho en Nuevo México en una base para la cría de seres humanos con su material genético. Esta visión retorcida del futuro explica por qué se rodeaba de premios Nobel. Buscaba la validación científica para sus impulsos más oscuros. Los correos electrónicos recuperados muestran cómo Epstein utilizaba su riqueza para presionar a las instituciones académicas para que aceptaran sus teorías pseudocientíficas, utilizando la mansión de Nueva York como el salón donde estos acuerdos se sellaban con cenas de gala y promesas de fondos ilimitados. Para julio de 2019, el archivo de la calle 71 se había vuelto demasiado peligroso para todos los involucrados. Cuando el FBI comenzó a cargar las cajas de evidencia en los camiones, el pánico se extendió por las capitales del mundo. Teléfonos que nunca habían sonado empezaron a arder. Aquella noche, en los círculos de poder, se tomó una decisión. Si Epstein llegaba a juicio, el archivo se convertiría en propiedad pública. Los nombres en las cintas, los rostros en las fotos y las firmas en los cheques saldrían a la luz. ¿Cuántos de esos discos duros desaparecieron antes de que el FBI llegara? ¿Cuántas cintas de video fueron destruidas por errores de procedimiento? La mansión de la calle 71 fue el epicentro de la red, y su caída marcó el inicio de la fase de limpieza. Jeffrey Epstein, sentado en su celda días después, sabía que el contenido de su caja fuerte ya no era su protección, sino su sentencia. El archivista había perdido el control de su archivo, y en el mundo de las sombras, un archivista sin secretos es un hombre muerto. Mientras el mundo creía que Jeffrey Epstein era un financiero de la vieja escuela, él ya había migrado su red de influencia hacia el futuro, el Valle del Silicio. No buscaba solo dinero, buscaba la arquitectura del control digital, los registros de visitas y los hilos de correos electrónicos, recuperados de servidores privados, revelan una verdad incómoda. Los hombres que diseñaron el mundo en el que vivimos hoy, los arquitectos de nuestras redes sociales y de nuestra inteligencia artificial, caminaban por los pasillos de su mansión buscando su bendición financiera. Epstein se convirtió en un nexo crítico para el MIT Media Lab. A través de figuras como Joi Ito, Jeffrey inyectó millones de dólares en proyectos de vanguardia. Pero no era filantropía desinteresada. Epstein exigía anonimato en las donaciones públicas, pero presencia absoluta en las decisiones privadas. Se sentaba en cenas con fundadores de motores de búsqueda y redes sociales, discutiendo cómo el Big Data podía predecir el comportamiento humano. ¿Por qué el hombre más vigilado del mundo se obsesionó con la tecnología? Porque entendió que el chantaje físico tenía un límite, pero el control de los datos era eterno. Si podía influir en los algoritmos que deciden qué vemos y qué pensamos, podía enterrar su propio pasado para siempre. Los correos muestran a Epstein actuando como un casamentero de capitales, conectando a multimillonarios tecnológicos con científicos transhumanistas. Estaba construyendo un búnker digital donde su red de influencia pudiera sobrevivir a cualquier escándalo físico. Entramos ahora en el terreno más resbaladizo de la investigación, la conexión con el Estado de Israel y el Mossad. No es una teoría, es una red de coincidencias documentadas que apuntan a una operación de inteligencia de alto nivel. Robert Maxwell, el padre de Ghislaine, fue enterrado en el Monte de los Olivos con honores de Estado, asistiendo 6 jefes de inteligencia israelíes a su funeral. Ghislaine heredó esos canales. Jeffrey Epstein no era un agente, era un sayanim, un colaborador externo. Sus vínculos con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, son públicos. Barak fue visto entrando en la mansión de Nueva York con el rostro cubierto en días de nieve. ¿Qué discutían un ex líder militar y un depredador sexual? La inteligencia humana, HUMINT, recolectada en la isla Little St. James, era el activo más valioso del mercado negro geopolítico. Cada video grabado en la isla, cada audio capturado en los dormitorios de invitados se convertía en una herramienta de presión en negociaciones internacionales.
Si un político estadounidense votaba en contra de un acuerdo de armas o de una política exterior específica, el archivo Epstein era la espada de Damocles que colgaba sobre su cabeza. La red de Epstein era, en efecto, una agencia de inteligencia privada que operaba fuera de cualquier control parlamentario, sirviendo como un puente oscuro entre Washington, Londres y Tel Aviv. ¿Qué ocurre cuando un hombre que posee los secretos de todos se vuelve demasiado ruidoso para ser protegido? En el mundo del espionaje, se dice que el activo ha sido quemado. En 2019, tras el reportaje del Miami Herald, Epstein pasó de ser un facilitador útil a una amenaza existencial para el sistema. Las llamadas interceptadas y los registros de sus abogados muestran a un Epstein que intentaba desesperadamente activar sus protocolos de emergencia. Llamó a sus contactos en la administración, llamó a sus amigos en la realeza, pero el silencio fue la única respuesta. La red ya había tomado una decisión. El pacto de 2008, que lo había salvado una vez, no podía repetirse en la era de la hiperconectividad y el escrutinio global. Se sabe que Epstein guardaba una caja de hombre muerto, Dead Man Switch, un conjunto de servidores en un país sin extradición que liberarían automáticamente el contenido del archivo si él moría o era arrestado. Sin embargo, en las semanas previas a su muerte, hubo una serie de ciberataques sofisticados dirigidos a las propiedades de Epstein. Alguien estaba borrando el rastro digital antes de eliminar al rastro físico. Jeffrey estaba solo en su celda, dándose cuenta de que sus seguros estaban siendo desactivados uno a uno por las mismas agencias que él ayudó a alimentar. Llegamos a la noche del 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano, MCC, una de las prisiones más seguras del mundo. Lo que ocurrió allí no fue una cadena de errores, fue una operación logística de precisión quirúrgica. Las cámaras que apuntaban a la celda de Epstein fallaron. Los dos guardias asignados a su vigilancia, Toba Noel y Michael Thomas, no solo se quedaron dormidos, sino que pasaron horas navegando por internet y luego falsificaron los registros de vigilancia. El compañero de celda de Epstein fue trasladado apenas un día antes, dejándolo solo, en contra de todos los protocolos de prevención de suicidios tras un supuesto intento previo semanas antes. El informe forense privado, encargado por el hermano de Epstein y realizado por el Dr. Michael Baden, contradijo la versión oficial de la Oficina del Médico Forense de Nueva York. Baden encontró fracturas en el hueso hioides, que son extremadamente raras en suicidios por ahorcamiento, pero comunes en estrangulamientos manuales. Epstein no murió por su propia mano. Murió porque era el último cabo suelto de una red que no podía permitirle hablar frente a un gran jurado. El sistema no falló. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado para proteger a los que están por encima de la ley. Jeffrey Epstein murió en la oscuridad, pero su sombra nunca ha sido tan alargada. Con su muerte, la red respiró aliviada. Pensaron que, con el cuerpo frío del archivista, los secretos morirían con él. Pero olvidaron un detalle. Ghislaine Maxwell seguía libre. Y ella no solo conocía los secretos, ella los había creado. Pero antes de ir tras Ghislaine, debemos entender qué pasó con los videos. Testigos afirman que horas antes del allanamiento del FBI en la isla, embarcaciones rápidas salieron de Little St. James cargadas con cajas de metal. Esas cajas contenían la verdadera historia del siglo XXI. En la próxima parte, seguiremos el rastro de la evidencia desaparecida y el colapso final de los que pensaron que eran intocables. Porque la muerte de Jeffrey no fue el fin de la red, fue el inicio de su limpieza profunda. Cuando Jeffrey Epstein fue declarado muerto en la celda 9G, el mundo giró sus ojos hacia una sola dirección: Ghislaine Maxwell. Durante meses, la mujer que había sido el sistema operativo de la red desapareció de la faz de la Tierra. No fue una huida improvisada, fue una operación de evasión coordinada por contactos de alto nivel. Mientras el FBI lanzaba una búsqueda internacional, Maxwell se refugiaba en una mansión blindada en New Hampshire, comprada a través de una sociedad anónima con dinero en efectivo. Los registros de propiedad muestran que la mansión, llamada Tucked Away,
fue adquirida por $1.07 millones. Ghislaine vivía allí bajo un alias, protegida por un equipo de seguridad privada compuesto por exmilitares británicos. ¿Cómo es posible que la mujer más buscada del mundo pasara casi un año desapercibida en suelo estadounidense? La respuesta reside en los hilos de inteligencia que aún la sostenían. Ghislaine no solo se escondía del FBI, se escondía de aquellos que tras la muerte de Jeffrey la veían como el último cabo suelto que debía ser cortado. Pero el silencio de Ghislaine tenía un precio. Documentos desclasificados sugieren que durante su tiempo en la sombra hubo negociaciones secretas. Ella poseía lo que Jeffrey ya no podía usar: la ubicación física de las copias de seguridad de los videos de la isla. El colapso no fue solo judicial, fue una guerra fría informativa entre los que querían capturarla para que hablara y los que querían encontrarla para asegurarse de que nunca lo hiciera. ¿Puede un príncipe de la sangre real sobrevivir al testimonio de una víctima que no tiene nada que perder? La caída del príncipe Andrés de Inglaterra es el ejemplo perfecto de cómo el sistema sacrifica sus piezas más visibles para proteger el núcleo. La entrevista de la BBC en 2019, que pretendía limpiar su imagen, se convirtió en el mayor desastre de relaciones públicas en la historia de la Casa de Windsor. Andrés no solo era un invitado, era un activo de legitimidad. Su presencia en la mansión de Nueva York y en la isla Little St. James validaba a Epstein frente a otros multimillonarios. Pero las fotografías no mienten. Virginia Giuffre mantuvo su relato durante décadas. El príncipe sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Cuando la presión social y judicial se volvió insoportable, la reina Isabel II hizo lo impensable. Despojó a su hijo favorito de sus títulos militares y patrocinios reales. El acuerdo extrajudicial de 12 millones de libras que Andrés pagó a Giuffre no fue una admisión de culpabilidad legal, pero fue una rendición moral. El dinero, según fuentes cercanas, provino de los fondos privados de la corona. Fue el precio del silencio institucional. Al pagar, la corona cerró la puerta a un juicio que habría obligado a desclasificar las agendas reales y las comunicaciones con la oficina de Epstein. El príncipe fue sacrificado para que la institución pudiera sobrevivir al escrutinio del archivo. Mientras el foco mediático estaba sobre el Palacio de Buckingham, en las Islas Vírgenes y en París ocurría algo mucho más siniestro. La operación limpieza estaba en marcha. Testigos en St. Thomas informaron de la quema de documentos en la propiedad de Epstein días después de su arresto. En París, su apartamento de lujo fue limpiado por individuos que no pertenecían a la policía francesa. La red de Epstein tenía protocolos de autodestrucción. Se descubrió que Jeffrey utilizaba servicios de mensajería encriptada que borraban los mensajes a los pocos segundos de ser leídos. Pero lo más alarmante fue el destino de los servidores de video de la isla. Según técnicos que trabajaron en Little St. James, el sistema de cámaras estaba conectado a un servidor remoto en un país del Caribe, con leyes de privacidad férreas. Cuando el FBI finalmente obtuvo acceso a la isla, los discos duros estaban físicamente destruidos o vacíos. La muerte de Jean-Luc Brunel, el agente de modelos francés y socio cercano de Epstein, en su celda de una prisión en París en 2022, cerró otro capítulo clave. Al igual que Jeffrey, Brunel se suicidó mientras esperaba juicio. Brunel era el hombre que suministraba las caras nuevas a la red. Con su muerte, la conexión europea de la red Epstein quedó silenciada para siempre. No fue una coincidencia, fue una purga sistemática de los nodos principales de la red. En diciembre de 2021, Ghislaine Maxwell finalmente enfrentó a la justicia. Fue un juicio diseñado para dar una sensación de cierre al público, pero que dejó las preguntas más importantes sin respuesta. Ghislaine fue condenada a 20 años por tráfico sexual de menores, pero el juicio tuvo una omisión flagrante. No se mencionó a ninguno de los clientes. ¿Cómo se puede condenar a una mujer por suministrar niñas a hombres poderosos sin identificar ni procesar a esos hombres? El juicio de Maxwell fue una victoria para las víctimas en términos de reconocimiento del abuso, pero fue una derrota para la verdad sistémica. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cerró el caso con Ghislaine como la única villana,
protegiendo la identidad de los nombres que aparecían en el libro negro. Maxwell, ahora en la prisión federal de Tallahassee, mantiene un silencio sepulcral. Se dice que su seguridad es máxima, no para evitar que escape, sino para evitar que le ocurra lo mismo que a Jeffrey. Ella es la última póliza de seguro. Mientras ella viva y guarde silencio, la red puede seguir operando bajo nuevas formas, con nuevos nombres, pero con el mismo método de control. El colapso de Epstein y Maxwell no fue el fin de la estructura, fue simplemente el cambio de la guardia vieja por una nueva, más discreta y tecnológicamente avanzada. Hemos visto caer las piezas, hemos visto a un príncipe ocultarse tras sus muros y a una heredera ser encerrada en una jaula de acero. Pero si crees que esta es una historia con un final cerrado, estás ignorando el rastro del dinero. Los fondos de Epstein, valorados en cientos de millones, siguen fluyendo a través de fideicomisos y fundaciones que nadie puede auditar. El colapso fue solo superficial, porque mientras el mundo celebraba la sentencia de Maxwell, un nuevo conjunto de documentos aparecía en un tribunal de Nueva York, documentos que sugieren que el mayor socio comercial de Epstein no era una persona, sino una institución financiera que movía miles de millones. En la parte final, seguiremos el rastro de la verdad definitiva. ¿Quién heredó realmente el poder de Jeffrey Epstein? Y lo más importante, ¿dónde están los videos originales hoy? La respuesta te obligará a cuestionar todo lo que crees saber sobre quién gobierna realmente el mundo. El gobierno del mundo no se decide en las urnas, sino en las bóvedas donde el secreto es la ley suprema. Tras la muerte de Jeffrey Epstein, el público se centró en el morbo de la isla, pero los investigadores financieros pusieron su mirada en algo mucho más árido y peligroso: las cuentas de JP Morgan y Deutsche Bank. Durante más de 15 años, estas instituciones financieras procesaron miles de millones de dólares vinculados a Epstein, ignorando cientos de banderas rojas de actividad sospechosa. ¿Por qué un banco de inversión global permitiría que un depredador convicto moviera fortunas en efectivo hacia paraísos fiscales? La respuesta es que Epstein no era solo un cliente, era un facilitador de liquidez para la red. Los documentos revelados en los juicios de 2023 muestran que Jeffrey actuaba como un embajador en la sombra para los bancos, atrayendo a clientes de la élite que buscaban discreción absoluta. El dinero de Epstein no desapareció con él. El Epstein Estate, el fideicomiso creado apenas 2 días antes de su muerte en las Islas Vírgenes, sigue siendo un laberinto de empresas fantasma. Se estima que cientos de millones de dólares han sido transferidos a entidades opacas en las Islas Caimán y las Islas Cook. Este capital no es para pagar indemnizaciones, es para mantener el mantenimiento de la red. La infraestructura de poder de Jeffrey ha sido heredada por gestores de activos que operan bajo nombres corporativos nuevos, asegurando que los que financiaron su ascenso sigan protegidos por el mismo velo de anonimato financiero. Si Jeffrey Epstein murió y Ghislaine Maxwell está en prisión, ¿por qué el mundo del poder sigue temblando? Porque el archivo original, las cintas de video, los discos duros y los diarios de la isla nunca fue recuperado por el FBI en su totalidad. Testigos protegidos han declarado que en las horas críticas entre el arresto de Epstein en Nueva York y el primer allanamiento en Little St. James, un equipo de contratistas privados llegó a la isla en helicópteros sin identificar. No eran del gobierno, eran expertos en saneamiento de datos. Se llevaron las unidades centrales de procesamiento y las copias físicas de seguridad almacenadas en el búnker bajo el templo. ¿Dónde están esos videos hoy? La inteligencia internacional cree que el archivo ha sido fragmentado. Una parte está en manos de una agencia de inteligencia extranjera que lo utiliza como palanca en la política de Oriente Medio. Otra parte está en manos de una figura de la élite de Silicon Valley que ha integrado las grabaciones en un sistema de análisis de datos para predecir y controlar las debilidades de futuros líderes. El archivo Epstein ya no es una colección de cintas en una caja fuerte. Es un algoritmo de chantaje vivo que circula por la dark web de las élites, asegurando que nadie que aparezca en ellos se atreva a cambiar el statu quo.
a pesar de las miles de páginas de documentos desclasificados, solo 2 personas han sido condenadas en relación con la red de Jeffrey Epstein, él mismo y Maxwell. Ni un solo político, ni un solo multimillonario, ni un solo miembro de la realeza ha enfrentado cargos criminales por el uso de los conservicios de la red. Esto no es un fallo del sistema judicial, es la prueba de que el sistema judicial es el sistema de defensa de la red. El legado Epstein es la normalización del abuso de poder. Al no procesar a los clientes, el Estado ha enviado un mensaje claro. Si eres lo suficientemente poderoso, tus pecados son secretos de Estado. Las víctimas, a quienes se les prometió justicia, han sido compensadas con dinero del fideicomiso a cambio de acuerdos de confidencialidad permanentes. El sistema ha comprado su silencio por segunda vez. Jeffrey Epstein no era el problema, era el síntoma de una sociedad que permite que el capital se convierta en soberanía, declaró un analista de la red. Mientras existan paraísos fiscales, agencias de inteligencia sin supervisión y una élite que se cree una especie distinta, habrá nuevos Epsteins esperando su turno. La red simplemente se ha vuelto más cautelosa, más digital y mucho más invisible. Hemos recorrido los pasillos de la mansión de la calle 71, hemos volado en el Lolita Express y hemos visto cómo se apagaban las cámaras en el MCC. La historia de Jeffrey Epstein no es una crónica de un hombre malvado, sino la crónica de un mundo que le permitió serlo. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro presente? Nos dice que la verdad es un artículo de lujo. Nos dice que el poder real no se anuncia en televisión, sino que se susurra en islas privadas y se codifica en cuentas numeradas. Jeffrey Epstein murió llevándose muchos secretos a la tumba, pero nos dejó un regalo involuntario, la oportunidad de ver, aunque sea por un instante, los hilos que mueven las manos de los que nos gobiernan. La pregunta que queda para ti, que has llegado al final de este documental, no es si crees en la conspiración. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes que la red nunca se fue? El archivo sigue ahí, los nombres siguen ahí. Y la próxima vez que veas a una figura de poder en la televisión, te preguntarás, inevitablemente, ¿estuvo él en la isla? La red de Jeffrey Epstein es solo la punta del iceberg. Existen otras islas, otros archivos y otros hombres que creen que el mundo es su patio de recreo personal. En este canal no dejaremos de buscar los hilos. Si quieres saber la verdad que otros intentan ocultar, este es tu sitio. Suscríbete ahora y activa la campana, porque el conocimiento es la única defensa contra los que operan en las sombras. Comparte este video antes de que el algoritmo decida que es demasiado peligroso para seguir en línea.